Hermanos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos para seguir compartiendo los mensajes de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio del libro Primero de Reyes. Encontramos en el contexto del capítulo 19 cómo Elías acaba de tener una grande victoria sobre los profetas de Acera, sobre los profetas de Baal, a tal grado que descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio que había preparado el profeta Elías. Todo el pueblo de Israel, comandado en aquel entonces era el rey Acab, decidió hacer este sacrificio y acabó diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y lo vimos en un mensaje que se tituló Gran bendición, pero primero Dios. Enseñamos cómo le dieron a Dios lo más valioso que ellos tenían, que era el agua, y cómo efectivamente después de este sacrificio precioso y la oración de Elías, ora Elías y el Señor les regresa el agua, llueve otra vez, se termina la hambruna terrible con la que había estado por 3 años y medio siendo azotado el pueblo de Israel por alejarse de los caminos de Dios. Y después vemos el final, como Elías manda degollar a los profetas de Baal. Y esto, por supuesto, que no le gustó a Jezabel, que era fanática de estos profetas y era también adoradora de Baal y de Acera. Y leemos en el capítulo 19 lo siguiente. Acab dijo a Jezabel, Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es de llamar la atención cómo Elías se deprime a tal grado de que se quiere dejar morir, de que le está suplicando a Dios que le quite la vida, inmediatamente después de que tuvo una victoria espiritual tan grande. ¿Por qué un hombre de Dios camina por el desierto, deja a su criado, o sea, se quiere aislar, apartar de todo, se queda dormido debajo de un arbusto, le dice al Señor: Señor, ya quítame la vida, no soy mejor que mis padres, siendo que había tenido una grande victoria espiritual? Pues esto nos debe de servir de ejemplo para nosotros, que el pretexto para entrar en un desánimo profundo, del pretexto para estar en una tristeza profunda, del pretexto para entrar en desánimo, en tristeza, en depresión profunda, es lo de menos. En este caso, yo pienso que fue el cansancio, cansancio espiritual, cansancio de estar siendo perseguido a muerte, porque en 3 años y medio que no llovió, también su cabeza tenía precio, también Jezabel y Acab lo estaban persiguiendo para matarlo, puesto que le echaban la culpa de que no estuviera lloviendo y de la hambruna que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver cómo podemos conducirnos como lo que somos, más que vencedores, en un tema que se titula cómo vencer, pero en este caso es cómo vencer la depresión. Cómo vencer la depresión. Y lo vamos a ver ejemplificado en el profeta Elías, que entró en este desánimo, en esta tristeza, en este desaliento al punto de dejar morirse, entró en depresión. Y también vamos a tomar como ejemplo
a la mamá del profeta Samuel, porque también fue expuesta a este desánimo, también se quería dejar morir, también la encontramos que no quería comer, que lloraba y lloraba. Pero bueno, vamos a empezar con el ejemplo del profeta Elías. Dice, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estoy en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 19, y ahora voy a leer el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, pero no fue suficiente. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. Y yo quiero que subrayen esto del versículo 7, al final del versículo 7, porque le dice el ángel del Señor, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en la cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Le dijo el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después hubo un terremoto y dice la Biblia que el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después hubo un fuego y tampoco estaba en el fuego. Pero acaba diciendo la Escritura que al final del viento fuerte, al final del terremoto, al final del fuego, a donde no estaba el Señor, hubo un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez le preguntan, y él responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Después de esto le dice Dios qué es lo que tiene que hacer, pero quiero que vayamos tomando nota porque dos veces en el versículo 10 y aquí en el versículo 14 de Primero de Reyes 19, dos veces el profeta dice, solo yo he quedado, o sea, se sentía solo. Él estaba triste, él deseaba morirse. ¿Por qué? Porque dice, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Es por eso que se quedó dormido debajo de este enebro, es por eso que se aisló de todos, es por eso que Dios le tuvo que mandar un ángel para que lo animara y para que comiera. Y vamos a ver la similitud con Ana, la mamá del profeta Samuel, antes de concebir al profeta Samuel, porque Penina, que era la otra mujer del papá de Samuel, que se llamaba Elcana, la afligía, y dice en el libro primero de Samuel, capítulo 1, versículo 6, y su rival, o sea, Penina,
la irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba, y otra vez este aspecto sobresaliente, Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró amargamente. Y también en el versículo 18 de este primer capítulo del libro primero de Samuel, dice que Ana dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Otra vez vemos a alguien triste, llorando profundamente, en este caso porque su rival la irritaba, diciéndole que ella no podía tener hijos. Y aquí es importante notar algo con respecto a los que en alguna ocasión en nuestra vida hemos atravesado algún tipo de desánimo al punto de desear partir con el Señor, o hemos atravesado esta tristeza profunda que no nos da ni hambre, no nos queremos ni levantar de la cama, que siempre en este proceso de depresión el pretexto para sentirlo es lo de menos. En el caso de Ana, bueno, pues era una mujer estéril. Yo también creo sinceramente que estaba fastidiada, que estaba agotada de que año tras año que iban a ofrecer sacrificios, esta mujer Penina la irritaba diciéndole: porque yo sí tengo hijos y tú no tienes hijos, y yo sí no soy estéril como otra, y este tipo de cosas. Todos los años hacía lo mismo, hasta que pues ya se entristeció sobremanera Ana, que tuvo que ir Elcana, su marido, a decirle: oye, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? Yo te soy mejor que 10 hijos, no estés triste. Bueno, lo mismo pasó con Elías. Ya tenía 3 años y medio de ser perseguido a muerte, y aunque tuvo una grande victoria espiritual, acto seguido corre por su vida, porque lo siguen amenazando, se siente sin desánimo, también se aísla, deja por ahí a su criado, se va por el desierto, no come, se estaba dejando también morir, o bueno, prefería morirse que seguir esta condición. En los dos casos yo veo un agotamiento, un agotamiento espiritual, un agotamiento incluso físico. ¿Por qué? Porque vez tras vez, tanto en el libro primero de Samuel, capítulo 1, en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 19, estaba el acoso constante en contra de la vida de Ana, en el caso del libro primero de Samuel, y en el caso de Elías, de esta Jezabel y de su esposo Acab, pretendiendo matarlo, poniendo precio a su cabeza, echándole la culpa de que había pasado tal hambruna y de que por su culpa no llovía, y luego para colmo mató a los profetas en esta grande victoria que tuvo a la hora que descendió fuego del cielo y otra vez volvió a llover. Bueno, en los dos casos estas personas estaban agotadas. Hermano en Jesucristo, tú y yo nos podemos cansar y nos podemos fatigar cuando estamos expuestos a una acechanza constante, a donde se repite constantemente en nuestra vida, quien procura por la causa que sea nuestro mal, y una y otra vez. Esto nos puede llevar a querer ya partir a la presencia del Señor. Pero de una vez te voy recordando, porque lo voy a enfatizar varias veces, que el ángel toca a el profeta y le dice: un largo camino te resta. No importa las victorias que hayas tenido en el Señor,
No importa lo fatigado que estés, que ya no quieres levantarte, que tienes ganas de partir con el Señor. Si todavía estamos aquí, es porque un largo camino nos resta. ¿Qué quiere decir? Que todavía Dios te quiere usar como instrumento para su gloria. Entonces, hay que ver en estos ejemplos cómo podemos tener victoria sobre la depresión, cómo vencer la depresión. El motivo para deprimirse casi que es lo de menos. En muchos casos, como en estos que estoy mencionando, puede ser la fatiga, el constante ataque, la constante persecución en nuestras vidas o a lo que esté sometido, el estrés constante en tu trabajo, en la escuela, en la casa. Es cosa de todos los días y nos puede llegar a cansar al grado de querer tirar la toalla y no seguir luchando. Pero tu caso y mi caso no es ese, porque estamos esperando en el Señor. Y los que esperan en Jehová van a levantar alas como las águilas, van a caminar, no se van a fatigar, van a correr y no se van a cansar. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios. Pero es importante que notemos que cuando estamos siendo afligidos, que cuando estamos padeciendo esta tristeza, este desánimo, esta depresión, hay dos tipos de personas siempre, siempre, siempre a nuestro alrededor. Siempre hay una penina que te está afligiendo, que te está molestando. Siempre hay una Jezabel, una Acab que te está molestando. En los dos casos, unos eran del pueblo de Israel. En el caso de Penina, bueno, pues con todo, y era de la misma familia. Y de la misma familia, ya sea en la carne o de la misma familia, ya sea los hermanos en la fe, siempre va a haber alguien que te esté muele y muele. Que podemos dudar, en dado caso, que sean cristianos. A lo mejor nacieron en Israel, pero para mí que con todo y rey y reina de Israel, pues por supuesto que no eran temerosos de Dios, Acab y Jezabel. Y con todo y que subía religiosamente cada año Penina a ofrecer sacrificios al Señor, religiosa era, pero de ahí a que realmente fuera cristiana, de ahí a que realmente conocieran al Señor, pues hay serias dudas al respecto. Pues no importa, ¿verdad? Siempre en el medio a donde nos estamos moviendo hay cizaña que parece trigo. O bueno, al revés también, lamentablemente, y no podemos saber. Hay trigo que se comporta como cizaña. Hay hijos de Dios que se comportan como si no fueran hijos de Dios, al grado de poder dudar de su conversión. Pero eso no está en nosotros. ¿Qué es lo que está en nosotros? Darnos cuenta que siempre va a haber el enemigo, que siempre va a haber gente que te esté persiguiendo, que te esté acechando, que sea como gotera continua, muele y muele, moleste y moleste, señalándote y señalándote. Siempre va a haber estos instrumentos de maldad, siempre va a haber estos instrumentos del diablo, por un lado. Pero por otro lado, siempre va a haber un Elcana amoroso, cariñoso, siempre va a haber un ángel que el Señor te envía para fortalecerte y para darte ánimo y para decir que no te quedes dormido, que te levantes y comas. Siempre va a haber un instrumento de Dios para alentarnos en el momento en que estemos en profunda depresión, en el momento en que estemos profundamente desanimados. Siempre el Señor en su misericordia manda sus instrumentos para alentarnos. Entonces yo diría que el punto número uno para vencer la depresión es dejarse ayudar por Dios. Dejarse ayudar por Dios y hacer oídos sordos a las acechanzas del enemigo. Hacer oídos sordos a las acechanzas del que con una constante está tratando de pisotearte, está tratando de hacer que te sientas mal, porque eso es obra del diablo. Acuérdense
que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y eso sí nos quieren ver muertos. ¿Por qué? Porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero hoy de tu desánimo, de tu tristeza, de tu depresión, nos tenemos que levantar y te levantas porque el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces hay que dejarse ayudar por Dios, por el instrumento que Dios pone para alentarnos. Es, ¿sabes qué? Levántate, come, porque un largo camino te resta. Siempre va a haber estos dos elementos, alguien en contra y alguien a favor tuyo, apoyándote amorosamente para que sigas cumpliendo el propósito de Dios en tu vida y te sacudas la depresión. Algo que es bien importante también notar es que el que está deprimido, el que tiene desánimo, el que tiene y está siendo acosado de profunda tristeza, siempre cuando estamos en esta posición, vemos las cosas que nos están afligiendo mucho más graves de lo que en realidad son. Y hay que despertarnos a esto, porque el Señor ahora nos está abriendo los ojos y te está diciendo, ¿sabes que esta cuestión que estás atravesando, que te tiene tan triste, que te tiene tan deprimido, que te tiene tan desanimado, al final del día no es tan grave como tú la estás viendo? Y en el caso de Ana, su marido le decía, oye, es que no importa que no tengas hijos, no importa que no me hayas dado hijos, no te soy yo mejor que 10 hijos, o sea, soy 10 veces mejor y te estoy demostrando mi amor, porque cuando iban a ofrecer el sacrificio, el Cana daba a cada quien una porción, pero a Ana, que amaba mucho, el Cana daba una parte especial porque la amaba mucho. Entonces, realmente, aunque hubiera alguien que la señalara, aunque realmente fuera estéril, no estaba la cosa perdida, porque el anhelo de tener hijos en aquel tiempo era que el marido no las desechara, era que el marido fueras favorita del marido para darle descendencia y alguien que tuviera y preservara el nombre de la familia. Pero el Cana le está diciendo, ¿sabes qué? Aunque no tengas hijos, yo te soy mejor que 10 hijos. Y le estaba demostrando su amor. Entonces la cuestión no estaba tan fea como Ana la estaba percibiendo, al grado de no querer comer, al grado de llorar amargamente y llorar largamente. En el caso del profeta Elías, 2 veces dice, es que solo yo he quedado. Y el profeta Elías conocía perfectamente bien cuando se encontró a este mayordomo, a este funcionario de el rey Acab, que se llamaba Abdías, que le dice, oye, preséntame con el rey, y Abdías le dijo, oye, no pongas en peligro mi vida, porque voy a ir con Acab, le voy a decir que tú estás aquí, y vaya a ser que el Señor te lleve a otro lado, y entonces sí, me va a matar. Es cuando Elías le dice, no, no tengas cuidado, ve que yo me voy a presentar a Elías. Pero este Abdías le dijo a Elías, ¿sabes qué? Seguro ya oíste tú que yo he guardado a 100 profetas de Jehová, a 100 profetas de Dios, y los he escondido de 50 en 50, y en el tiempo de la hambruna los he sostenido con pan y agua. Entonces, ¿por qué Elías se sentía tan mal? Si por lo menos, decía que él era el único que había quedado, él sabía perfectamente bien que por lo menos había otros 100. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dice Romanos 11:4, que el Señor se había guardado a 7,000 que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Y también lo dice aquí en Primero de Reyes 19.
Entonces, no es cierto que estaba solo. No es cierto que nada más él había quedado. Estaba viendo las cosas 7,000 veces o 100 veces peor de lo que en realidad estaban. ¿Por qué te digo esto? Porque estando tristes, estando deprimidos, estando en desánimo, sin querer levantarnos, las cosas se ven mucho peor de lo que en realidad están. Y basta traer a la memoria lo que hizo Dios con Elías. Oye, ¿te diste cuenta de los 3 años y medio, cómo primero te estuve sosteniendo con cuervos que te llevaban de comer todos los días y después milagrosamente una viuda, no un ricachón, una viuda te estaba sosteniendo con el aceite y la harina que no menguó de la vasija hasta que otra vez volvió a llover? ¿Cómo fuiste un instrumento de Dios para resucitar al hijo de esta viuda? ¿Cómo fuiste un instrumento de Dios para que otra vez lloviera y para traer el corazón de todo el pueblo de Israel que estaba extraviado otra vez a que reconocieran que Jehová es Dios? Dios te usó para acabar con estas fuerzas satánicas y degollar a estos profetas de Baal y de Acera, como para que te deprimas. Bueno, sí, porque somos hombres, porque estamos expuestos a la fatiga y al cansancio, pero hay que tomar ánimo que Dios nos da con alguien que siempre está ahí cerca de nosotros, con alguien que nos ama, o si no hay nadie prácticamente, Dios manda un ángel, pero nos da ánimo para seguir adelante. Y en los dos casos vemos que un gran propósito te resta. En el caso de Ana, tenía que dar a luz al profeta Samuel, que iba a ser un gran profeta y el último de los jueces de Israel antes de que Israel se empezara a gobernar por monarcas, que fue un gran profeta que ungió al primer rey de Israel, que ungió también al segundo monarca del pueblo de Israel, que fue el rey David. Entonces todavía Ana tenía un propósito por el cual seguir adelante y su marido la anima. Claro, ella no conocía cuál era el propósito, no, ella estaba orando por un hijo que no sabía lo que este hijo iba a ser delante de los ojos del Señor y como un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y Elías, pues se le dice, ¿sabes qué? Ya hiciste tal cosa, ya oraste y todo, pero todavía te resta un largo camino, no solamente para llegar a la presencia de Dios, no solamente para darte cuenta que el Señor a veces, si es cierto, habla con grandes terremotos, a veces sí es cierto, un viento recio, a veces sí es cierto, Moisés, la zarza ardiendo, pero en el caso de Elías, el Señor estaba en un silbo delicado y apacible. ¿Sabes qué? Lo tormentoso va a pasar. La aflicción, la tormenta es durante la noche, pero a todos nos ha de amanecer y viene la calma. Y viene la mano misericordiosa de Dios haciéndonos ver qué sigue en nuestra vida y qué propósito sigue adelante que tenemos tú y yo. Entonces, en todos los casos es levántate para vencer la depresión, dejémonos ayudar por el Señor. Y el énfasis en el libro primero de Samuel, el Cana, el marido de Ana, y en este caso el ángel, es una sacudida al que está en depresión y le dice, levántate y come. ¿Ya se dieron cuenta? Que dos veces el ángel le dice, despiértate y come, levántate y come, porque un largo camino te resta. Quiere decir, y prácticamente, para vencer la depresión hay que comer, no hay más remedio. Para vencer la depresión hay que comer. Y luego cuando estamos un poco pasaditos de tamales, dices, oye, tú sí que estabas bien deprimido, ¿verdad? Se nota que has comido a tus horas y a las horas del vecino y a las horas del otro. No, no, no.
No solamente me estoy refiriendo a comida física, que realmente se quita el hambre, realmente no da hambre de alimentarnos físicamente. Para salir y vencer la depresión hay que comer de las dos maneras, físicamente y espiritualmente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la Biblia, lo que enseña la santa palabra de Dios. Son espíritu y son vida las palabras de nuestro Señor. Y desde luego también hay que comer físicamente. Cuando estés deprimido, cuando estés bien desanimado, cuando estés sumido en tristeza, que no tengas ganas de hacer nada, levántate. Esto es, casi siempre vamos a estar acostadotes, postrados, queriendo morirnos, lamiéndonos las heridas, con la luz apagada, de 3 días sin bañarse y este tipo de cosas. No, señor, levántate. Quiere decir que dejas tu posición horizontal y vas a empezar sentándote en tu cama y vas a empezar después de sentarte, ya sentado, alimentarte de la santa palabra de Dios. Y ahí te vas a dar cuenta que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ahí te vas a dar cuenta, a la hora que te alimentes de la santa palabra de Dios, que nosotros no somos de los que retroceden, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, acosándote y acechándote y criticándote y bueno, hablando y hablando y hablando cosas de ti como si fueras tan importante, como si no tuvieran otra cosa más importante que hacer, pero no es sino hasta que nos alimentamos que adquirimos fortaleza de las 12, fortaleza física y fortaleza espiritual. Ya estás agotado, en cama, 3 días que no te bañas y con la luz apagada, pero por algo estás oyendo este mensaje. Siéntate en la cama, por lo menos siéntate ahí y empieza a alimentarte de la palabra de Dios. Empieza a nutrirte espiritualmente de lo que enseña la santa palabra de Dios, porque todavía tenemos grandes responsabilidades aquí. Si no, ya hubiéramos estado en la presencia del Señor, ya nos hubiera llevado a la casa, pero por algo estamos aquí. Después de eso, por el amor de Dios, báñate, actívate, da el primer paso. Mira, Dios te va a mandar ayudas y Dios te va a mandar a alguien que te ama mucho y que te va a dar ánimo y que te va a testerear y te va a decir, despiértate y come, y que te va a decir, ya deja de llorar y come, y que te va a decir, ya déjate de estarte lamiendo las heridas, levántate y come. Pero ellos no van a poder comer por ti. Tú eres el que tienes que abrir la boca y tienes que masticar y tienes que alimentarte. Nadie lo puede hacer por nosotros. El primer paso lo tenemos que dar nosotros. Claro, recibiendo la ayuda, el ánimo que nos da el Señor. Y bueno, ya has estado acostado o deprimido o no quieres saber nada de nadie, porque eso pasa. Y más cuando el ataque viene de la familia en la fe, de hermanos en Jesucristo. Todo quieres hacer menos congregarte. Bueno, si la cosa está muy fuerte en una congre, ora para que el Señor te indique a dónde te tienes que congregar, pero no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, y menos cuando veas que aquel día se acerca. Y hoy estamos más cerca de ayer, de aquel día, refiriéndose a la cuestión difícil que va a venir sobre toda la tierra y a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya está a las puertas. Entonces, nada de que me aíslo, nada de que me voy al desierto. Mira, me ha pasado, y es de lo peor. Es de lo peor, porque no estamos diseñados para estar aislados. No estamos diseñados para ser el llanero solitario y yo solamente solito puedo y yo y con el Señor. No, no. Sí con el Señor, pero necesitas rodearte de gente que ame al Señor. ¿Para qué?
para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, sí, se vale correr, sí, pero no para aislarse, no para dejarse de congregar. El Señor te va a guiar. Si no es en una congregación, es en otra. Si no es con un grupo de cristianos, es con otro grupo de cristianos. Tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, pero por favor, no dejes de congregarte, no dejes de buscar compañerismo con hombres y mujeres que conozcan de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Claro que sí, como les decía, hay un momento que uno no quiere saber nada de iglesia, ni de los hermanitos, ni de esta vida religiosa y cosas por el estilo. Pero no, siempre está el Señor alentándote y te dice, levántate, come, porque un largo camino te resta. Entonces tú te levantas, ya te sentaste en tu cama para que en esa posición, por lo menos todavía no estando de pie, nos alimentemos de la palabra de Dios. Acto seguido. Te estoy diciendo las cosas prácticas, lo que tienes que hacer. Y si tú das estos pasos, cada paso que des, te vas a dar cuenta que obtienes más y más y más fortaleza para seguir adelante lo que el Señor, el propósito que el Señor tenga para tu vida. Después ya te sentaste ahí en la cama, tiende tu cama, sacude las sábanas, espanta los opilotes ahí de 3 días y báñate. Date un regaderazo. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he predicado, decía el Señor, bueno, limpio por dentro y limpio por fuera. Quítate lo rancio, date un regaderazo. Después de eso, desayuna o come o a la hora que te pesque este mensaje, levántate y come un caldito de pollo, no cochinadas, algo que te nutra. Y entonces ya vas a estar dando pasos y pasos y pasos para vencer la depresión, siendo lo más importante, por supuesto, alimentarte de la palabra de Dios. Pero hay cosas que te digo, nosotros somos los que las tenemos que hacer. Entonces, para vencer la depresión, déjate ayudar por los instrumentos que Dios pone a tu alrededor para animarte. Después, aliméntate de lo que enseña la palabra de Dios, pero es cosa de que te alimentes y te actives y vayas haciendo lo que te toca. Y vas a estar débil física y espiritualmente, bueno, pues con debilidad, ¿verdad? Te sientas y lees tu Biblia, con debilidad te levantas y tiendes tu cama, con debilidad, aunque sea pasitos ahí de gallo gallina, te quitas lo rancio con un buen regaderazo, con debilidad después bajas a la cocina y te preparas algo nutritivo para alimentarte físicamente. Y después, Señor, ¿qué hago? Y el Señor te va a decir, así como le dijo a Elías, le dijo a Jehú, a Asael, vas a ungir por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Sofat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahí están cosas bien claras que tenían que hacer. Y no solamente lo que tenía que hacer Elías, sino lo que iba a hacer la gente que ungiera Elías, lo que iba a hacer el rey de Siria, lo que iba a hacer, el rey de Israel. Sí, perdón, el rey de Siria, el rey de Israel y el profeta Eliseo. Lo que ellos iban a hacer estaba dentro del plan de lo que el profeta Elías tenía que ir haciendo. Entonces, lo que a ti y a mí nos toca hacer va más allá de lo que alcanzamos a ver. Lo que a Ana le tocaba hacer iba más allá de lo que ella podía alcanzar a ver. Ella estaba orando por un bebé, estaba orando por un hijo, el Señor le dio el hijo, pero ve todas las consecuencias espirituales y para la gloria de Dios y para el reino de Dios que hubo como consecuencia de el nacimiento del profeta Samuel, que juzga a Israel, que es usado poderosamente por Dios para ungir a Saúl, para ungir a David y para
llevar al pueblo de Israel cerca del Señor. Entonces el camino que a ti y a mí nos resta es de mucha responsabilidad y por eso no nos podemos dar el lujo de permanecer caídos. ¿Cómo se vence la depresión? Número 1, déjate ayudar. Número 2, come y actívate. Y come de las dos maneras, física y espiritualmente, y empieza con todo el trabajo del mundo, empieza a entrar en acción. Y no se necesita un terremoto, no se necesita un viento recio, no se necesita un fuego, en este caso, ahí en el silbo, delicado y apacible, con ternura, con mansedumbre, de la mano, el Señor te dice, haz esto y esto y esto. No es otra vez que caiga fuego del cielo, no. Otra vez que deje de llover 3 años y medio, no. En este caso es, despiértate, siéntate, aliméntate y empieza a dar pasos hacia lo que el Señor te vaya mostrando, porque un largo camino nos resta a ti y a mí. Así es que, amados hermanos, sacudámonos la depresión y hay que conducirse como lo que somos, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor les guarde, que el Señor les use, que el Señor les bendiga. Hasta muy pronto.